Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy tengo placer de traeros uno de los que considero los 10 mejores podcasts en español para emprendedores. Hoy he traído a gran Roberto Ibarra del podcast Vida Entrepreneur, que viene desde México. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Carles, ¿qué tal? Muchas gracias por esa introducción. ¿Todo muy bien contigo? Aquí, estamos ahora en este momento todos confinados. Hemos tenido cambios en la agenda debido a esto y por eso, pues, Roberto ha podido pasarse por el podcast antes de lo esperado. Roberto tiene uno de los podcasts más influyentes en Latinoamérica en cuanto a emprendedores, que básicamente lo que haces en el podcast es entrevistar a emprendedores latinoamericanos. Corrígeme si no es así, pero bueno, hay más de 250, creo que ahora están 288 entrevistas a diferentes emprendedores. Son entrevistas muy cortas, pero que enseñan muchísimo que hay emprendedores de todo calibre, desde grandes empresarios a pequeños emprendedores, como por ejemplo ahora veía una chica diseñadora de moda o gente que tiene pequeños negocios. ¿Cómo enfocas este tema para tu audiencia? ¿Buscas entre emprendedores de éxitos o solamente buscas grandes figuras o poco a poco pues vas encontrando también a pequeños emprendedores o a gente conocidos de? Pues básicamente, Carles, es como buscamos emprendedores que tengan buenas historias para contar, porque al final del día, y esto es lo que ves tú incluso en universidades, incluso muy prestigiosas, el concepto de el aprendizaje se da más fácil cuando lo ves en experiencias, ¿no? Entonces no es lo mismo tener un aprendizaje teórico de cómo hacer una estrategia donde tienes que modelar cuánto te va a costar el costo de adquisición de un cliente y evaluarlo contra el lifetime value que vas a obtener de un posible cliente. Es muy diferente cuando ves cómo un emprendedor empieza a encontrar o empieza a descubrir cuál es este cliente al que quiere enfocarse y se pone a pensar cuáles son las estrategias, o bueno, ni siquiera estrategias, ¿no? Más bien, cómo se le ocurre a él que le puede llegar ese cliente, ¿no? Y estas historias, en mi opinión, es lo que genera este aprendizaje que pues al final corta la curva pues, de tiempo al éxito, ¿no? Que ese es el objetivo de Vida Entrepreneur, que estos emprendedores pues nazcan más rápido y los que acaban de nacer se puedan acelerar a llegar a un éxito más rápido. Entonces, básicamente eso, Carles, encontrar a alguien que tenga una buena historia para contar en base a una buena historia que ha vivido y pues bueno, al final y que haya dado un resultado positivo. Totalmente de acuerdo. Además, ya os digo que las historias son muy chulas, son muy curiosas de escuchar y es lo que tú dices, la mayoría de emprendedores al final no tienen tanto un plan estratégico como el que estás hablando, ¿no? Que podría ser de una gran empresa o de una startup o algo un poco más grande, sino que sencillamente van buscando soluciones a problemas y bueno, pues improvisando y sacando adelante el emprendimiento que se hayan propuesto. ¿Cuándo comenzaste con el podcast? Y El pod sí, el perdón. podcast comenzó en 2015. ¿Y desde entonces has hecho siempre regularmente publicaciones o has tenido épocas de más crecimiento, menos crecimiento? Bueno, la realidad es de que ese podcast lo iniciamos mi socio Edgar y yo en el 2015 y hacíamos una entrevista por día. Bueno, publicábamos una entrevista por día. Entonces fue un esfuerzo, digamos, titánico durante un año. Y al final lo tomé medio como un año sabático de pues adquirir este conocimiento, porque al final del día el principal beneficiado soy yo, ¿no? Yo soy el que escuché todas estas 300, bueno, son casi ya 200, casi 300 entrevistas, y te llevas un gran aprendizaje, ¿no? Entonces yo lo tomé más bien como un año, digamos, de una maestría con estos emprendedores que me compartieron sus experiencias, que al final una de las ventajas del podcast es de que tener acceso a estas personas es un poco más simple. Claro, no estoy diciendo que es fácil porque llenar una agenda de entrevistas
entrevistados es compleja por las agendas también personales que tienen todos los entrevistados y muchas veces pues también es difícil que se den el tiempo para algo que no conocen quizá mucho, ¿no? Entonces eso es como empezó Vida Entrepreneur y el primer año fue extremadamente activo y ya posteriormente pues bueno, no pude dedicarme más que digamos un año enfocado totalmente a esto, como por eso digo que fue mi año sabático de aprendizaje y ya después llegó otra idea de un nuevo emprendimiento que es en realidad lo que paga las cuentas hoy en día. Puedes contarnos perfectamente, aquí hay espacio para publicidad. Gracias. ¿Qué emprendimiento es el que ahora te paga las cuentas y que te está funcionando? Bueno, ahora tengo otro socio que se llama Juan Carlos. Yo había trabajado con él en una empresa de software que tuvimos pues hace como 20 años, yo creo ya, y luego la vendimos. Y cuento esta historia porque hacíamos pues software, prestábamos servicios de desarrollo de software a empresas y al final cuando vendimos esa empresa, mi socio Juan Carlos dijo, yo no quiero saber nada más de software en mi vida. Quedamos muy exhaustos, bueno, él quedó todavía más exhausto porque él era el que controlaba el área de todos los desarrolladores, el área de operaciones, y él se fue al segmento financiero. Y 2 o 3 años después, yo mientras estaba en el podcast y haciendo otras cosas, me llama y me dice, oye Roberto, ¿qué crees? Descubrí que en esta industria de los préstamos grandes a empresas, el problema es conseguir los documentos del cliente. Y yo le dije, o sea, eso se escucha que debe haber 500 soluciones para resolver ese problema. Y me dice Juan Carlos, búscalas. Y bueno, entonces cuando las empecé a buscar dije, bueno, es que no encuentro algo precisamente para el problema que él me está diciendo, porque la mayoría de las soluciones existentes, bueno, todas las soluciones existentes que yo vi en su momento, esto fue 2016, estaban enfocadas a iniciar, la herramienta de software iniciaba una vez que ya tiene los documentos correctos del que quiere el préstamo, pero todo ese proceso que se vive antes de mándame este documento, ese está mal, cámbiamelo, fírmamelo, que te lo selle el contador, todo ese va y ven de informaciones y control del seguimiento y después controlado a escala, pues no existía una herramienta, ¿no? Y ahí es cuando dije, wow, de verdad, este es un problema de verdad. Me fui a su empresa, él tenía una empresa financiera, tenía un equipo de personas haciendo este trabajo de otorgando estos préstamos, y ahí es cuando vi de verdad que este es un problema. O sea, tú esperarías que cuando pides documentos para que para que le puedas otorgar un préstamo a una empresa, te van a mandar todo bien y a la primera, pero la realidad es de que no es así. Y hasta que me senté ahí dije, wow, esto es un problema y es un problema que debe ser muy grande porque en todos lados después empecé a ver que era este proceso de los documentos en grandes préstamos y ahí es cuando dije, creo que vale la pena y nos juntamos a hacer esta herramienta que se llama Expediente Azul, que es una herramienta, bueno, inicialmente nació como una herramienta de integración de expedientes para préstamos bancarios y ahora está evolucionando a una herramienta totalmente de onboarding digital para empresas y clientes que quieren préstamos grandes. Y bueno, creo que ese es el resumen, Carles. La verdad es que mientras lo explicabas me doy cuenta de que es así. O sea, sencillamente buscaste la solución a un problema que hasta ahora, claro, cuando tú, por lo que sea yo, no, bueno, supongo que no lo sabes, yo vivo en Nicaragua y también cuando tengo que hacer cualquier gestión con el banco ahí, ya no pedir un préstamo, es que cualquier cosa es súper tedioso de pasas un documento, luego tienes que demandar otro, tal. Claro, si tienes una herramienta online que te facilita eso y por lo que he estado viendo en Expediente Azul es súper visual, o sea, es muy sencilla de utilizar para cualquier usuario, sencillamente te pones un listado de lo que hay y vas poniendo el estatus de si ese papel es correcto o no, si te lo han rechazado o lo han aprobado, ¿no? Y cuando está todo el expediente de color verde, pues se supone que ya pueden tramitarlo. Es una idea brillante. ¿Y cómo os funcionó? O sea, ¿esto cuándo hace que lo iniciasteis y en qué fase os encuentra ahora? Bueno, el primer cliente que fue mi socio en su financiera fue por ahí de mayo de 2017 y muy rápidamente, a las 2 semanas, otro amigo mío que se dedica a la industria financiera fue el que me dijo,
Me interesa, o sea, y es muy fácil, incluso el pitch del producto o presentarlo, que es algo que igual y lo podemos compartir aquí para que se vea cómo vienen estas ideas y estos dolores, tal cual cuando yo llego a presentarle a alguien en una financiera, o mi socio principalmente, que pues él es el experto financiero, el que tenía la financiera, entonces él habla todavía mucho más el lenguaje de esta industria, pero yo cuando llego con alguien le pregunto, oye, ¿cuántos documentos necesita enviarte tu cliente para un préstamo? Y me dice, no, pues como 30. Y le digo, ¿y te los manda todos viene a la primera? Y ahí hacen Sí. hacen así la cara de pf. Y ya cuando hacen eso dices, ya los tienes, ya lo tengo de mi lado, ya me está escuchando porque ya llegué yo a la parte que le duele, ¿no? Y ahí es donde le explico yo lo que es Expediente Azul, que es tal cual como tú dices, este checklist digital que muestra muy claramente cuáles son los pendientes y el estatus de cada documento. Y se escucha muy tonto, pero cuando tú ves cómo funciona la industria o cómo opera este proceso en el mundo real, la verdad es de que como son tantos documentos que se necesitan para un préstamo grande, nadie los tiene listos en el momento que se necesitan. Y entonces tú tienes que empezar tú como persona que quieres el préstamo o dueño de la empresa que quiere el préstamo, empiezas a gestionar con tu equipo de, oye, contador, mándame esto, oye, la persona de administración le pides esto, a alguien le pides esto, algunos documentos los elaboras tú. Y es tanta la información que al final el contador te dice, yo ya mandé el documento y tú como cliente hablas al banco, oye, ya me dijeron que te mandaron el documento, ¿por qué no me has autorizado el préstamo? Y el banco dice, pues es que nunca lo recibí, no, pues hay que revisar a qué cuenta, pues Sí, quizás sí, en se el vuelven spam. locos. Sí, sí, claro. Y eso es precisamente lo que ayuda a Expediente Azul a resolver, ¿no? Es esa claridad visual en este proceso que la realidad, como tú dices, incluso cuando lo presentamos a algunos bancos, se han reído en mi cara, o sea, literalmente se han reído y que dicen, Roberto, ¿por qué no se me ocurrió a mí hacer este negocio antes de ti? Claro. Bueno, el problema que tienes aquí a lo mejor es que para un banco grande, por ejemplo, es algo no es tan difícil de desarrollar para ellos mismos en su propio sistema, ¿no? Y en lugar de integrarlo en el vuestro, porque ¿cómo hacéis? Por ejemplo, si yo soy una financiera, a mi cliente le tengo que dar un código dentro de expedienteazul.com o se integra en mi página web. Se integra en la página web de la institución financiera. Lo que sí es cierto es como tú dices, ¿no? Nuestro perfil de cliente no son estos grandes bancos, porque cuando tú les presentas esta idea, es muy probable que pongan a su equipo de desarrollo a hacerla. Y te explico un poco de cómo es la industria bancaria. Es cierto que en cualquier banco grande que tú vayas, literalmente van a tener miles de desarrolladores. Eso es literal. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues el desarrollador al final es como un maquilador de una idea o de un proceso que alguien diseñó. Y eso es lo que no tienen los bancos. Los bancos no tienen un equipo como nosotros pensando todo el día y toda la noche y todo el tiempo, literalmente, cómo mejorar esta experiencia de la integración del expediente. Y ese es en sí lo que es el diferenciador de nosotros, ¿no? Entonces, te puedo decir incluso que hay clientes que nos han contratado, nos tuvieron 2 años. Un banco, de hecho, en Brasil, que fue nuestro primer cliente en Brasil, nos tuvo por 2 años y después de 2 años dijo, ¿sabes qué, Roberto? Lo voy a hacer yo. Y sí lo hicieron y funciona, pero ¿qué es de lo que se perdieron, no? Ya se han perdido de todas las nuevas cosas que hemos desarrollado precisamente por estar constantemente analizando estas interacciones de cómo se solicitan los documentos y qué es lo que pasa. Y eso es entonces lo que empieza a cambiar, ¿no? De que sí, es cierto, o sea, el banco no va a tener un equipo por años pensando y analizando cómo se integra un expediente, porque tienen muchas otras cosas más que hacer. Y ese es ahí donde empezamos a encontrar este segmento. Y pues en realidad nuestros clientes más grandes son instituciones financieras mucho más pequeñas. Claro, claro, claro. Y ahí lo que hacen es que tienen que utilizar vuestra plataforma para hacer las gestiones de recolección de documentos, ¿no? Por decirlo de una manera. Es decir, lo hacen todo a través de expedienteazul.com. Bueno, en realidad sí lo hacen a través de nuestra herramienta, pero viene lo que se llama white labeled, o sea, en realidad es una marca blanca y va con todo el branding, incluso el dominio del cliente final, ¿no? Entonces, en muchos casos no te das cuenta que estás usando Expediente Azul. De hecho, hasta que algunos clientes me dicen, sí, yo ya he visto esa pantalla de los cuadritos, porque si tú ves Expediente Azul Sí, es muy característico que tiene unos cuadritos, que cada cuadrito es un requisito que hay que cumplir, ¿no? Entonces, cuando ven esa pantalla dicen, sí, tú eres el que hizo esta tecnología. Es más bien por eso, no tanto porque le ponemos nuestra marca al producto, porque la realidad es de que las instituciones financieras no les gusta que se vean otras marcas y tiene su porqué, porque la institución financiera todavía son de las pocas instituciones donde la gente confía el resguardo de su información.
Y por eso ellos tratan de cuidar mucho de que no se vea que hay otros jugadores pasando por donde está pasando la información que son terceros, ¿no? Claro, no tiene toda la lógica. Bueno, me parece súper interesante. Entiendo que esta empresa pues está funcionando muy bien, que vais continuamente pues desarrollando más y haciéndola crecer. Y bueno, cuando nos contabas esto, me explicabas que tu primera empresa o una empresa que tenías hace 20 años de desarrollo de software la vendisteis. Sí, ¿Cuánto? Yo he visto tu perfil y me ha sorprendido lo de hace 20 años. ¿Qué edad tienes tú si no es indiscreción? no, es de 41 años. Entonces tú con 21 años vendiste tu primera empresa, ¿es correcto? No, perdón, es con 21 años iniciamos esa empresa, Vale. la tuvimos 13 años y después de 13 años ya fue Se que la vendió. vendimos. Vale. Sí. Pero bueno, que eres emprendedor bastante prematuro, o sea, con 21 años tú ya estabas buscando la manera pues de tener tu propia empresa. De hecho, un poquito antes, la historia siempre la comento que comenzó cuando yo tenía 16 años. A mí la realidad es de que me empezaron a gustar mucho las computadoras, ¿no? Todo este medio digital. Incluso fue bien interesante a nivel personal porque cambié todos mis amigos totalmente, porque mis amigos de la infancia pues estaban enfocados en otras cosas y yo cuando entré a este mundo no tenía amigos en este medio, ¿no? Entonces ahí es donde pues curiosamente en el medio digital de aquella época, cuando todavía era que tú te conectabas por teléfono a un servicio de internet, estos servicios de internet a veces tenían pues como cuartos de chat que eran demasiado técnicos y sofisticado entrar a ello. Y cuando entrabas ahí, pues entonces estaban puras personas como tú, ¿no? De mi mismo perfil. Y ahí es incluso cuando empecé a hacer, pues, nuevas amistades que hasta hoy en día tengo en este mundo digital. Y entonces, bueno, yo empecé ahí. Los amigos, yo tengo un hermano mayor, me lleva 9 años, y entonces los amigos de él incluso a veces venían conmigo a que yo les ayudara a reparar cosas de su computadora. Y mi hermana fue la primera que me dijo, oye Roberto, deberías de cobrarles, no les hagas todo de gratis, pues porque a mí me gustaba mucho, ¿no? Yo lo hacía de hobby, a mí me dejaban la computadora y yo aquí me entretenía arreglando los problemas que tenía. Y entonces así que bueno, ya fue cuando mi hermana me convenció de esto. Y pues es que te vas con la autoridad fiscal a darte de alta, a hacer tu registro tributario y empezar a emitir facturas. Y bueno, más o menos por ahí de los 17 años que probablemente emití mi primera factura y así es como empezó esta trayectoria, ¿no? Me gusta porque mi historia es idéntica. Yo con 14 años, porque me llevas pues 10 años de ventaja a mí, empecé a trabajar en un taller informático, pues instalando en ese momento era Windows 95 y ensamblando computadoras, ordenadores, y me pasó igual. O sea, de golpe todos los amigos de mis padres, de mi madre, de conocidos, era el chico que les arreglaba el ordenador, que les instalaba la impresora o lo que fuese, ¿no? Y claro, yo sí que desde el inicio al principio no decía nada y me pagaban, me daban así como una propina, pues yo que sé, en ese momento serían 20 euros o 30 euros y tal, que para un chaval es un montón de dinero. Y luego, pues poco a poco ya fui diciendo, vale, pues esta es mi tarifa, esta es mi agenda, aquí te puedo venir mañana, tal, porque se me llenó de trabajo. La verdad que fue una época dorada, para los técnicos de informático. Roberto, no sé si te he perdido. No, aquí estoy. Vale. ¿Tú crees que emprender o tener la capacidad de emprender es algo innato en la gente o realmente es algo con lo que se nace o se hace? Yo creo que es algo que se hace, pero también entiendo que pues las circunstancias en las que está cada persona son diferentes y pueden ser más propicias para emprender o no. Te puedo dar ejemplos, ¿no? Yo tuve la fortuna, digamos, de poderme dedicar a lo que me gusta y a lo que creo que soy, pues, arriba de la media. En qué tan bueno soy, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, hay personas que pues sí les gusta hacer ciertas cosas, pero quizá por su necesidad económica del momento,
pues no tienen esta oportunidad o tiempo de ponerse a probar a ver qué va a funcionar, porque la realidad es de que pues emprender no es de que el día uno ya estás vendiendo, o incluso cuando entrevistaba a otros emprendedores, muchas veces yo les hacía la pregunta de, bueno, cuando tú decidiste esto, ¿en cuánto tiempo pensaste que ibas, los que dejaron un empleo, ¿no? Les preguntaba, ¿en cuánto tiempo pensaste tú que ibas a volver a recuperar el mismo nivel de ingreso que tenías como empleado, ¿no? Y la realidad es de que todo el mundo responde pues unos 2 años y a veces probablemente es más. Entonces es algo que a veces pues las circunstancias económicas no permiten que seas emprendedor innato desde el principio, pero pues lo que hacen muchas personas, que también es lo que permite que después se haga esto, es de que si de verdad tú quieres hacer algo diferente, que en realidad tu trabajo te guste mucho, porque hay gente literalmente que va al trabajo solo para obtener un sustento, pero no es su pasión. Si tú quieres dedicarte a algo que de verdad es tu pasión, pues puedes usar estos medios como tener un trabajo en otro lado para generar un poco de ahorro y colchón, como decimos en México, para poder después aventarte o aventurarte a hacer algún tipo de emprendimiento, ¿no? Y algo que también me pasó es de que incluso cuando estaba terminando de estudiar en la universidad, fue un exdirector de Intel global a darnos una conferencia, y al final nos acercamos con él, le preguntamos qué él nos recomendaba más, ¿no? Ir a trabajar de recién graduado a una empresa y generar experiencia y después emprender, o iniciar directamente emprendiendo. Y nos respondió que él nos recomendaba salir y emprender directamente después de la universidad, porque el aprendizaje se iba a generar de todas maneras en los dos escenarios, ¿no? O sea, tendrías que aprender porque no sabías nada, pero lo que sí podía pasar, incluso uno lo vendió como ventaja, es de que si emprendes y fracasas y no logras recuperarte, pues todavía vas a estar suficientemente joven para iniciar una trayectoria en una empresa probablemente transnacional como Intel, ¿no? Entonces, también te lo venden así como dices, claro, o sea, siempre el momento de empezar siempre es mejor antes que después en el emprendimiento. Totalmente de acuerdo. Me ha gustado mucho lo que decías de los emprendedores a los que tú has entrevistado, porque desde este lado del océano, ahora mismo yo estoy en Barcelona, no vemos la capacidad emprendedora de Latinoamérica de la misma manera que aquí, porque evidentemente el punto de vista que se tiene es el de España, ¿no? Y aquí en Barcelona en España, en el conjunto del Estado, la gente que no emprende no lo hace normalmente por una necesidad económica, sino por una facilidad de condiciones. Es decir, yo la mayoría de personas que me comunican desde aquí me dicen, no, es que me gustaría aprender, pero al final me fui a lo fácil, que era pues ser funcionario o un trabajo de asalariado, ¿no? Claro, la perspectiva, y yo también que conozco la otra realidad, la nicaragüense en este caso, o latinoamericana, allá mucha gente realmente no emprende porque no tiene la capacidad económica de intentarlo y ni el tiempo disponible para ello porque necesitan, viven al día, ¿no? Y es mucho más difícil ponerse a emprender. Me ha gustado mucho esa visión porque realmente contrasta totalmente con la idea que se puede tener desde este lado del Atlántico. Pero, ¿crees tú que también el hecho de que no sé cómo es el caso mexicano, conozco casos en Centroamérica, el gobierno te facilita muchísimo el emprendimiento? Es decir, en Nicaragua yo tengo mi empresa ahí y emprendí desde ahí varias empresas diferentes. Sencillamente me fui a la DGI, que es el órgano que regula ahí, y les dije, quiero hacer esto. Y me dijeron, vale, vale, pues ya mañana ya puedes abrir y ven el mes que viene y si ganas dinero, pues me pagas impuestos. No sé si en México funciona de esta manera o no. Pero para mí aquí en España es justo a la inversa. Quiero hacer esto. Bueno, me presentas un montón de papeles, empiezas a pagar y luego cuando te vaya bien ya ganarás. Claro, esa barrera es muy grande para mucha gente y frena muchísimo. ¿Cómo piensas que eso afecta? Bueno, en realidad mi visión o como yo he visto las cosas en México,
Sí se ha ido simplificando el emprendimiento, especialmente para los emprendedores de primera vez, porque, por ejemplo, ya hemos logrado que se formule la legislación o incluso ya se esté aplicando la legislación que te permite crear una empresa en un día, todo totalmente online. Eso ya está. ¿Es Tiene muchas, gratuito? sí, es Perdona. gratuito. Tiene muchas restricciones. Por ejemplo, yo no puedo aplicar ya porque tienes que ser emprendedor de primera vez. O sea, sí tiene muchas restricciones. De qué pudiste haber tenido antes. O sea, si tú ya fuiste socio de alguna empresa una vez, ya no puedes aplicar esta modalidad. ¿No? O sea, está muy pensado que sea para primeros emprendedores, que yo creo que está bien. O sea, si ya eres un emprendedor un poco más, pues con más horas de vuelo, probablemente no se trata de que te simplifiquen las cosas porque pues ya lo superaste, ¿no? Entonces ya no hay que meter tiempo ahí en cambiarlo, tú ya sabes cómo se hace, hazlo, ¿no? Pero por el otro lado, como tú dices, sí se trata de simplificar este proceso a los nuevos emprendedores. Ahora, lo que yo he visto, por ejemplo, en diferentes países, me ha tocado estar trabajando en bastantes países, en varios emprendimientos, lo que tiene México es de que en México, bueno, vamos a llamarle no en este gobierno actual, pero porque aquí ha habido muchas cosas en las que no me quiero meter en este momento, pero en los gobiernos anteriores sí tenían programas de apoyo para desarrollo, pues principalmente de empresas de base tecnológica, de ciencia y tecnología, y también incluso para crecer tus emprendimientos tradicionales, aunque los montos eran menores, pero todos estos apoyos de subsidios económicos que el gobierno tenía eran pensados más bien para no empresas como digamos startups o que están de reciente creación, sino más bien tenían muchos apoyos enfocados a ya que estabas más o menos, ya que habías sobrevivido el primer periodo de tu empresa, digamos 2 años, cómo lo crecías y lo escalabas. Y de eso sí había mucho en México. Entonces a nosotros nos ayudó en la primera empresa que tuvimos de software. La realidad es que el gobierno nos dio literalmente millones de dólares para crecer esa empresa. Porque sí ya habíamos pasado la primera etapa, ¿no? Empezamos a recibir los primeros subsidios para crecer cuando éramos 7 empleados y cuando la vendimos éramos 70 y ese fue un transcurso de 2 años nada más, ¿no? O sea, el crecimiento fue muy acelerado, pero ya que habíamos pasado la barrera inicial de supervivencia, que ahí te dejan solo. ¿Sí me explico? Entonces, ese era como el modelo que se tenía en mente en México de, muy bien, inténtalo tú solo y si logras sobrevivir esto, Claro, que al hacerla final la pequeña empresa exitosa, darle, o sea, ya era como que había probado que valía. Entonces, si le metes gasolina, claro, ahí tienes un cohete. ¿No? sí, Por es decirlo de correcto. alguna manera. Ujú. Ya tenías una pequeña fogata, como tú dices, y bueno, échale más leña a ese fuego, que normalmente reduce el riesgo, ¿no? Entonces, ese era como el modelo mexicano, pero creo que quizá vale la pena comentarlo ahora que Ujú. comentaste este tema de Nicaragua. Yo he participado en programas de emprendimiento, como por ejemplo Startup Chile, en Chile, claro, y ahí yo entré a ese programa de apoyo que ellos tenían para empresas que todavía apenas eran una idea en papel. O sea, Ujú. yo fui en 2013 después de vender esta empresa de software, dije, bueno, voy a intentar mi carrera de emprendedor social, que fracasé totalmente como emprendedor social, pero intenté hacer una aplicación para donativos para caridad, que lo único que tenía de diferente es de que el donativo te lo iban a cobrar a tu cuenta del teléfono, ¿no? Entonces no necesitabas tarjeta de crédito y era muy ágil el proceso. Después por otras cuestiones ahí que no me funcionó, pero la realidad es de que yo solo con esa idea y solo con básicamente unos esbozos, literalmente de la aplicación que quería hacer, me aceptaron en Startup Chile y me fui allá. Y eso es literalmente, o sea, emprender desde cero, con Ujú. una idea en papel, no tenía nada, y en ese entonces, pues nos dieron, no sé, eran $35,000 en aquella época para iniciar ese negocio. Entonces, digamos que quizá en México no existen y no existían esos programas, pero en otros países sí, ¿no? Entonces esta vez en Chile, después estuve con ese mismo emprendimiento en Brasil, que básicamente era un programa muy similar al de Chile. He estado en otros, por ejemplo, en Finlandia. Entonces, hay muchos apoyos para emprendedores que quieren iniciar, pero es como tú dices, quizá no en su lugar de origen. Y pues si tú de verdad tienes esta pasión para hacer algo, hay que buscarle por dónde, ¿no? Y está no sé Ujú. si tú has comentado, Carles, de la teoría de las 5 banderas. Sí, de hecho, sí, entrevisté de hecho a Adrián de Libre Estado que nos vino a explicar eso. Y bueno, sí, sí. Ya se ha comentado aquí en el podcast y también yo mismo la practico. O sea, como te digo, no, yo soy de origen de Barcelona, pero
hace muchos años que vivo en Nicaragua y tengo empresa en Estados Unidos y en Estonia. O sea, al final, vale, además mi caso es muy exagerado. Pero es eso, al final también es lo que tú decías, el que tiene ganas de emprender, la frontera no le priva de ello. Me ha gustado mucho la reflexión que has dicho de la ayuda que ofrecía el gobierno mexicano a empresas que ya estaban triunfando. Y esto me ha dado muchísimo que pensar, porque yo en Nicaragua, cuando me fui allí, empecé también pues a apoyar a emprendedores o a iniciar emprendimiento en las zonas rurales, que es algo tipiquísimo de todo el tema de solidaridad internacional, ¿no? Y de ayuda al desarrollo. Y me frustraba muchísimo la tasa tan enorme que teníamos de abandono o de fracaso. Pero era brutal, es que te puedo decir que un 90%, una burrada así. Y claro, muchas veces, o sea, si lo piensas es que está muy mal enfocado. Coger a alguien, ya no te hablo de desarrollo tecnológico, sino en ese momento era sencillamente montar un huerto o cambiar cultivos en zonas donde ni siquiera estaban alfabetizadas, no había ni luz eléctrica, ¿no? Dar a alguien que es que ni siquiera tenía una idea en ese momento, sino que es que le tenías que ir a dar la idea también y decirle, mira, aquí tienes el proyecto, aquí tienes chanchos para criar cerdos y te lo ponemos todo. Y cuando volvías a los 3 meses no quedaba ni un cerdo, se habían comido. O sea, era así de triste la situación, ¿no? Claro, si tú coges ya pequeñas empresas que ya han pasado este proceso por su propia cuenta y han demostrado su valía y les metes ahí y dices, vale, vosotros ya funcionáis, aquí tenéis una inyección de capital bestia para que desarrolléis bien un negocio, claro, que generas una riqueza que es mucho más fácil que no caiga en saco roto, que realmente luego tenga una revolvencia al país, ¿no? Y se desarrolle el emprendimiento o la empresa. Me parece totalmente adecuado. Cuéntanos un poquito de tu vida como emprendedor después de la venta de la empresa. Decías ahora que intentaste el tema de una app para emprendimiento social. Hasta que ahora haces Expediente Azul. ¿Qué has hecho de por medio? Bueno, después de que vendí esta empresa de software, eh, es como te decía, ¿no? Empecé a hacer esta aplicación de donativos para caridad. Estuve trabajando en eso pues como año y medio en Chile y en Brasil y en México. Y son de las cosas que uno va descubriendo, ¿no? Que al final, yo cuando me fui inicialmente a Chile, el problema que yo tenía era que cuando yo sacaba dinero de los celulares de las personas para un donativo, para lo que fuera en realidad, para el operador era lo mismo un donativo que vender un ringtone, ¿no? O una musiquita de tu celular. Y ellos se quedaban con la mitad de la venta. Entonces, después cuando descubrí esto, porque yo no venía del mundo de telecomunicaciones, no sabía nada, no sabía que la comisión era tan agresiva, empecé a trabajar, a visitar a todos estos operadores en Chile y tratar de incentivarlos o convencerlos de, pues, que como se trataba de algo social, que redujeran sus comisiones, ¿no? Y no lo logré en Chile, después lo intenté en Brasil y no lo logré en Brasil, pero ya después en Brasil me di cuenta que los de Chile, los de Brasil y los de México, pues al final son los mismos grupos y tienen la misma mentalidad. Y entonces, bueno, dije, ahí fue fracaso mío porque yo no logré convencerlos de que podía haber un beneficio para ellos enfocarse en este tema social, ¿no? Porque todo lo que yo pensé inicialmente, que esta era mi hipótesis que resultó ser falsa, es de que todos estos operadores de telefonía celular, pues todo el tiempo ganan premios de responsabilidad social y de cómo ayudan a las comunidades y al ambiente y así, pero la realidad es de que estas áreas sociales eran brazos de ejecución de la organización hacia afuera. Entonces yo inicialmente pensé que podían ser mis aliados, pero no, porque internamente la realidad es de que no tenían poder ninguno, ¿no? Les daban su presupuesto y le dicen, genéranos algo bueno, genera ayuda, genera una mejor imagen, pero hacia afuera de la organización, ¿no? Entonces ya después que entendí bien la dinámica y que no pude yo hacer nada, dije, bueno, pues ya lo intenté, hagamos otra cosa, ¿no? Que también ese es parte del ciclo emprendedor, que uno tiene que ir aprendiendo a saber cuándo decir que no, ¿no? Decir, bueno, ya algo tiene que cambiar porque yo ya no lo pude hacer solo, quizá tenía que haber cambiado los socios, lo cual no encontré la alternativa. Y pues después lo que empecé a hacer
Esto lo venía haciendo incluso desde cuando teníamos la empresa de desarrollo de software. Queríamos incursionar en apps porque todavía estaba yo en la época web, porque era el software que hacíamos en esa empresa que tuvimos al inicio. Era una empresa de servicios de desarrollo web utilizando PHP. Y yo quería incursionar en el mundo de las apps, pero es el de, bueno, ¿y qué app hago, no? ¿Qué app hago? Esto, digamos, pensando en 2011. Y pues primero hicimos una app en la que teníamos una idea por un problema personal que yo vivía, que era que en la compañía de celular, las compañías celulares en esa época te regalaban los primeros 5 minutos de una llamada. Es decir, los primeros 5 minutos no te los cobraban y te empezaban a cobrar después del minuto 5. Entonces tú veías a todas las personas, incluso a mí, viendo tu reloj cuando estabas hablando de, ay, no, termino la llamada y ahorita te marco, ¿no? Entonces de ahí, de esa necesidad o de ese problema, pues surgió la primera app exitosa que tuvimos, que se llamaba No Te Pases. Tuvo más de 1 millón de descargas, que lo que hacías, tú la ponías en tu celular y antes de esos 5 minutos terminaba la llamada y volvía a remarcar. Y tenía algunas gracias, ¿no? Por ejemplo, antes de cortar la llamada, unos segundos antes emitía un beep que los dos escuchaban, y entonces de los dos, o sea, el que estaba haciendo la llamada, el que la recibía, los dos escuchaban ese beep y era bien interesante porque entonces el que estuviera hablando en ese momento terminaba su oración, se cortaba la llamada y después se volvía a restablecer y tú la podías continuar y pues ya podías hablar el tiempo que quisieras sin pagar más, ¿no? Y esto pues funcionó muy bien hasta que las operadoras dijeron ya todos los minutos son liberados en todos los planes y en todos los prepagos y todo, y pues se acabó ese negocio, ¿no? Que también sucede que hay que pensar cuando tú generas un negocio que está conectado a circunstancias o situaciones de la actualidad, cómo pueden cambiar. De esa app, ¿cómo lo gestionabas? Porque con 1 millón de descargas me imagino que era una app gratuita y que luego le hacíais algún tipo de remarketing o vendíais publicidad. ¿Cómo monetizabas esa aplicación? Bueno, esa aplicación era de descarga gratuita por 15 días. Antes en las tiendas de aplicaciones era un poco diferente, era más abierto, podías hacer más cosas con los precios. Entonces, lo que hacíamos nosotros era de que si tú descargabas la app y después de los 15 días la querías comprar, te dábamos el precio de lista más caro que teníamos, que en ese entonces han de haber sido, bueno, ahorita están los números muy cambiados, pero a lo mejor eran unos $15. Entonces sí, era un pago de Un única vez. pago único, vale. Sí, pero es un precio alto para una app, ¿no? Al final del día, entonces tú decías, bueno, ya tuve la app, quiero pagarla para seguirla teniendo y pagabas $15. Pero eso generaba normalmente como la mitad de las ventas, pero la segunda mitad vino después de mi otro socio que tenía en ese momento que se llama Edgar, que es el mismo que tuve en el podcast. Es una persona que tiene de repente ideas que a mí nunca se me habían ocurrido, entonces es un socio que de verdad te complementa, que es lo que dijo, ¿sabes qué, Roberto? Si no te compran en 2 semanas después, mándales un código de descuento del 50%. Dije, oye, pero si no me quieren comprar, pero ya no me van a comprar, mándale el código. Bueno, Remarketing. Le mandamos el código. ¿Sabes qué? Queremos que la sigas usando, te vamos a dar el 50% de descuento, pero solo si la compras en los próximos 2 días, ¿no? Una cosa así. Y eso generó la otra mitad de las ventas que teníamos. Entonces multiplicamos por 2 las ventas por hacer esa pequeña estrategia, ¿no? Y lo que sí hicimos muy diferente también en esa época es jugamos muchísimo con los precios. Entonces yo movía los precios cada semana, hacía experimentos de precio para ver de que, bueno, ciertamente si tú subes los precios, pues baja la demanda, pero entonces tú generas ahí tu grafiquita de cuál es el precio que te genera el valor óptimo en ventas. Si me explico, o sea, ¿cuál es el precio que pues sí genera la cantidad de ventas que multiplicado por el precio al final te va a dar el número absoluto más grande? Y es como tú dices, pues no es ninguna genialidad, ¿no? Es una multiplicación muy sencillita, pero son de estas cosas que comentabas tú, que lo quiero retomar, el concepto de apoyar a estos emprendedores en la parcela, que dices, oye, ¿sabes qué? Pues quiero ver cómo funciona esto, quiero hacer pruebas, quiero experimentar y quiero probar para descubrir nuevas cosas. Y eso es en sí la esencia emprendedora, ¿no? Este proceso continuo de descubrimiento, porque pues todo cambia y aunque tú ya lo hayas descubierto, es como en este caso, pues después el mercado cambia y se acaba, ¿no? Entonces eso es lo que tú buscas o esas son las características que tú buscas en un emprendedor que siempre está intentando cosas nuevas para poder descubrir en sí qué es lo que da mejor resultado. Me parece genial y además lo suscribo totalmente. O sea, yo no me canso de decir que absolutamente todo hay que analizar y hay que tener números de todo porque ahí es donde se ve y a veces mejoras un ratio un poquito con cosas muy simples. O sea, puede ser el ratio de suscripciones
por lo que sea cambias el mensaje y pasa del 1% al 2% y doblas literalmente la automatización de tu negocio. O sea, doblas la facturación por haber hecho pequeñas mejoras, pequeños cambios y estar continuamente analizando absolutamente cada una de las cifras que llevan tu negocio. Te puedo dar otro ejemplo, incluso hasta para en el caso del podcast. También este socio Edgar, que es el que tiene estas ideas, cuando hacíamos las entrevistas, o cuando hacemos las entrevistas, le pedimos al final al entrevistado, ya que publicamos su entrevista, le decimos, oye, hemos publicado tu entrevista, te agradecemos mucho tu tiempo. Aquí te ponemos tres ligas, me parece que son, para que compartas en Facebook, en Twitter y no me acuerdo en Instagram o algo así, tu entrevista, ¿no? Y ya tal cual, solo el link para que el entrevistado lo presione y comparta. Se lo hacemos muy sencillo el proceso de compartir, pero la realidad es de que no todos los entrevistados lo comparten. Entonces, llego con Edgar, le digo, Edgar, no están compartiendo las entrevistas. Y es un proceso muy importante compartir las entrevistas porque al final del día, así tu podcast se cuelga o se sube a la red del entrevistado, ¿no? Y es ahí donde entrevistar personas con una red muy amplia te puede generar mucha audiencia en tu podcast. Entonces le decía, ¿cómo le hacemos, Edgar, para que los entrevistados nos recomienden? Sí, bueno, o más bien publiquen la entrevista en sus redes, que al final pues es una recomendación, ¿no? Y me dice lo mismo que ahora que lo pienso, me dijo lo mismo que en lo del app. Me dijo, mándales un correo 3 días después. Y pídeles otra vez que la compartan, ¿no? Y le dijo, oye, pero pues no tenemos manera de medir si ya la compartieron o no, porque teníamos un volumen grande de entrevistas, ¿no? Y me dice, no importa, Mándalas mejor a todo el mundo, ¿no? Sí, mejor mándala a todo el mundo y algunos te van a contestar molestos que ya la compartieron, pero pues ya la compartieron, ¿no? Entonces se logra el objetivo y la van a compartir y el que no te va a dar una oportunidad, o sea, otra vez le puedes tener esa oportunidad de que te comparta. Y más o menos el 75% de los que compartían lo compartían desde el principio, pero un 25% lo compartía en este segundo email, ¿no? Entonces, al final del día sí es un impacto muy grande que se generó por este segundo email. Es como te digo, ¿no? Siempre hay que estar intentando este tipo de cosas a ver qué es lo que puede funcionarte y lo que sucede. Y pues, si no te funciona, pues simplemente cancelas el segundo mail, ¿no? Es un ejemplo. Y bueno, ya para terminar un poco la trayectoria, algo que estábamos haciendo en este proceso de apps, es de que, pues, como no sabíamos o no hay como un keyword analytics de cuáles son las palabras claves que las personas buscan en el App Store, pues la única manera de tú saber qué es lo que está buscando la gente es poniendo contenido o poniendo apps allá afuera y ver qué es lo que la gente descarga, ¿no? Entonces, lo que hacíamos hicimos como 150 apps muy pequeñitas, muy tontas, que hacían una función muy, muy pequeñita o también que hasta se veía muy tonta, pero el marketing de la app sí completábamos ese proceso, ¿no? Entonces teníamos una buena descripción, un buen logotipo, un buen título, y lo que medimos con eso es, bueno, de las ideas que tenemos, antes de desarrollar la idea, vamos a validar si la gente lo empieza a descargar sin ponerle publicidad, ¿no? Y entonces empezamos a hacer muchas ideas y la realidad es que 150, 148 se fueron a la basura y nos quedamos con dos que hasta hoy, esto fue por ahí de 2011 también, 2012, hasta hoy todavía tienen una gran cantidad de usuarios y resultó ser que eran aplicaciones católicas. Y esto no es porque mucha gente me dice, oye Roberto, pero tú eres una persona muy apegada a la iglesia o lo que sea. Le digo, no, soy un creyente, no soy tan apegado a la iglesia, simplemente soy un creyente, conozco de la religión en este aspecto del catolicismo, pero fue una idea de dos aplicaciones que probamos en 148 adicionales que no funcionaron y ahí es donde dimos, wow, la verdad la gente está descargando esto, pues hay una demanda, ¿no? Hay una demanda aquí, no hay muchos jugadores, hoy en día hay muchos más jugadores precisamente porque pues han visto que nuestra aplicación ha sido muy descargada y bueno, con el tiempo pues van saliendo, ¿no? Y te tienes que empezar a diferenciar también de ellos haciendo estrategias de qué es lo que la gente está buscando y hacer esas adaptaciones, ¿no? Pero a lo que voy es este proceso de descubrimiento, es como me vuelvo a recordar lo que dices de la parcela. Te damos para sembrar estas, no sé, una hortaliza de, no sé, vamos a llamarle así no sé, de calabazas o algo así. Y dice, oye, no funcionó. Y hay gente que dice, no, pues las puse y no funcionó y se acabó. Pero bueno, oye, pues si no funcionan las calabazas, intenta, mezcla no sé, ahí con otra cosa. 100 semillas y a ver qué nace, ¿no? Es Sí, lo es que tú correcto. dices, es lanzar sondas. Básicamente lo que hacías es eso, es lanzar sondas para ver el impacto de usuario que tiene. Y si tú de golpe ves, yo por ejemplo esto lo hacemos muchísimo con
con un compañero que sé que se encarga del tráfico de Facebook Ads. Ponemos muy poco dinero en muchísimos anuncios diferentes, vemos cuál es el que funciona y entonces le metemos toda la pasta ahí. Porque ahí es donde sabes que puedes captar mejor el tráfico por lo que sea con ese anuncio. Y esto muchas veces nosotros, por lo que sea, tenemos una limitación, unas creencias en la que pensamos, no, es que la app que va a funcionar es esta o la hortaliza que se va a funcionar es esta. Y realmente no lo sabes. Necesitas hacer esa prueba que estás diciendo tú porque te puedes perder la gran oportunidad justo por no probarlo y porque tú te crees que conoces el mercado y, bueno, por lo que sea, pues no siempre conocemos el mercado. Además, me ha parecido muy curioso el sistema este de crear un montón de apps para apps piloto, ¿no? Que tampoco tenía una gran funcionalidad, solo para saber cuál era la demanda del mercado y luego desarrollar la verdadera sobre la temática descargada. De hecho, bueno, es como dices, es la estrategia que depende de la interpretación que le des, puede ser buena o mala, ¿no? Que es como dices, avientas espagueti a la pared y ves que se queda pegado. Y hay gente que es muy profundo esto porque incluso en el mundo laboral, yo lo he visto así con empleados o amigos que son empleados, no es muy bien aceptado que tú como empleado le digas a tu jefe, no sé. O sea, si te preguntan algo, oye, ¿qué está pasando? Y tú le dices, no sé, el jefe empieza a pensar, pues, ¿para qué te tengo, no? Si pues, no sabes nada. Y esa es como la mentalidad ahí de que por eso en ese contexto laboral normal, tradicional, se interpreta como algo malo hacer pruebas para ver qué es lo que está pasando, porque se supone que tú deberías de saber qué es lo que está pasando. Pero por el otro lado, esa es la habilidad que se valora, que puedas como emprendedor descubrir, como tú bien dices, cuál es este camino, ¿no? Entonces a veces es como el contexto difícil de transición de estar acostumbrado a que tú eres el que va a hacer las respuestas, a irte a un mundo en el de que pues la realidad es que no tengo ninguna respuesta, ¿no? Y creo que el primero que lo verbalizó muy bien fue Steve Jobs en el aspecto de que él en sus conferencias pues ya en edad avanzada le preguntaba muchas cosas y él decía, la realidad es de que nadie sabe esta respuesta. Él mismo decía, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el futuro? La realidad es que nadie sabe esta respuesta, pero por eso estamos yendo a trabajar todos los días para descubrirla. Y este es el concepto de cambio de mentalidad, que dices, wow, o sea, en realidad, incluso yo en Expediente Azul, yo estoy todos los días trabajando para descubrir, pues, cómo es este mercado todavía más y cómo voy a llegar a esa funcionalidad o ese concepto que me va a diferenciar totalmente de todos los demás y me va a llevar, como tú dices, pues al espacio, ¿no? Ya que digo, ya así es, vamos a ponerle ahora sí toda la gasolina que se pueda para despegar y estar totalmente lejos de todo el mundo, pero la realidad es de que no lo sabemos y pues por eso mismo digo, ¿no? Por eso estoy trabajando todos los días y al final ese es el tipo de habilidad que cuando tú vas a solicitar dinero, por ejemplo, para emprender tu negocio en etapa pues cero, por ejemplo, en estos programas de Startup Chile o los programas que tienen en otros países, lo que miden es tal cual esta habilidad del emprendedor de descubrir y adaptarse más que de la idea. La idea también vale, ¿no? Tiene que ser más o menos una buena idea para que te encamine para algún lugar, pero lo que más vale es si tú vas a ser una persona capaz de descubrir el camino correcto para tu emprendimiento. Y creo que eso es lo más valioso a rescatar aquí. Totalmente de acuerdo. Además es que me ha gustado mucho y creo que sé de algún oyente que me ha escrito que de aquí va a coger muy buenas ideas. Me parece genial, la verdad es que ha sido brutal. Roberto, cuéntanos un poco, o sea, yo entiendo que, a ver, ya tienes una trayectoria emprendiendo, has tenido éxito en notables ocasiones. Entiendo que tú como persona no tienes todos los huevos en la misma cesta, no tienes todo tu capital y todas tus finanzas en la misma empresa. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo tienes inversión hecha afuera o qué tipo de inversión tienes hecha? ¿Qué recomendación le darías a emprendedores que ya han tenido cierto éxito y quieren diversificar la inversión o invertir en algún tipo de capital que le genere activos? Bueno, en ese caso, quizá no soy el modelo a seguir porque yo me considero una persona o un emprendedor muy arriesgado en mis emprendimientos,
pero no tanto en mi patrimonio personal. Y de hecho hasta mi socio actual siempre, pues siempre me dice de esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como todo mi día y todo mi tiempo está enfocado a echar a andar o a crecer este emprendimiento actual, la realidad es de que pues no tengo tiempo y no quiero desenfocarme en pensando en otras cosas, y entonces yo lo que hago es invertir en bienes raíces, ¿no? Ese es tal cual, no es la estrategia, es una estrategia que yo considero la más segura. Claro, no da un rendimiento como las personas más agresivas, pero también pues no requiere que haga mucho, ¿no? El edificio ahí está, o el inmueble ahí está, ¿no? Ese es yo como personalmente lo manejo para entonces enfocar o ser más agresivo en la parte de mi emprendimiento sin tener que preocuparme por la parte, digamos, de mi estabilidad personal, ¿no? Al final, pues siempre tener algo que pague un poquito de la comida y a dónde dormir. Yo con eso ya puedo enfocarme, ya no me importa aventar toda la carne al asador, como decimos en mi emprendimiento. Si funciona bien y si no, pues haremos otra cosa, ¿no? Porque al final lo más básico está cuidado y eso es como yo he manejado esa parte, ¿no? No podría decir qué es lo que recomiendo, lo que haría una conferencia magistral explicándolo, pero eso es como yo lo manejo para solo enfocar el riesgo en la parte de mi emprendimiento y no en la parte, digamos, de mi persona. Me parece estupendo, además es totalmente lícito. Yo comparto mucho esa opinión, aunque sí que personalmente pues emprendo con capital propio y eso hace pues que al final asuma riesgos propios también, ¿no? ¿Cómo haces con tus empresas y tu sueldo particular? Es decir, cuando mucha gente emprende en solitario, no separa sus finanzas personales de su empresa, sencillamente gana y de allí saca y gasta de la empresa sus cosas particulares y a más beneficio, más gasto o no, pero que no tiene ningún tipo de separación. Y yo es algo que aprendí rápidamente, decir, no, por una parte está mi dinero, el mío de Carles, y por otra, pues mis proyectos online están funcionando y de aquí, pues, bueno, pues se paga a todo el mundo, incluido a mí, y se paga también o se capitalizan las empresas o lo que sea. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, yo tengo un híbrido más o menos de lo que comentas, porque sí, yo lo que hacemos es de que sí tenemos alguna regla que al final genera un tipo de sueldo, ¿no? Y estoy variado con el tiempo, con los emprendimientos que hemos tenido. En el primer emprendimiento, sí, nos íbamos poniendo un sueldo fijo que estaba tasado a un promedio de lo que ganaban nuestros colaboradores, ¿no? Porque nosotros pagábamos, digamos, a destajo por hora por objetivo en la época de la empresa de desarrollo de software y lo que queríamos era que nuestros empleados lograran la mayor cantidad de objetivos. Y si ellos lograban la mayor cantidad de objetivos, pues nosotros como managers éramos compensados por eso y así es como nos pagaba nuestro sueldo, ¿no? Y eso era tal cual muy tradicional en el aspecto de que pues te toca tanto, deposítatelo en tu cuenta y haz lo que quieras. En algunas ocasiones, que ahí probablemente es donde salía la idea, llegaba este socio Juan Carlos y él que me decía, voy a comprar un auto, pero pues es tonto que lo compre yo si la empresa lo puede comprar y deducir impuestos que al final dicen, pues no le va a generar un beneficio a la empresa eso en cuestión de impuestos, pero sí le genera el beneficio al socio en ahorrarse sus impuestos. Para al final, pues es un trabajo, para darle al final un servicio o bueno, una herramienta al socio que pues es su auto, que es en el que trabaja al final del día, ¿no? Entonces, ahí es como que se abrió un poquito el panorama y después lo que al menos yo personalmente empecé a hacer es de que abrí una cuenta de banco a nombre de la empresa, por ejemplo, y ahí se depositaba parte de mi sueldo. Yo decidía cuánto sueldo yo quería que me pagaran a mí, a mi persona, y otra parte del sueldo se depositaba a esa cuenta de esa empresa. Pero entonces, en esa cuenta de esa empresa me depositaban el sueldo antes, digamos, de quitarle impuestos. Y de esta manera, pues yo tenía ahí un dinero en una cuenta de la empresa y si yo iba a hacer, yo lo que hago muchas veces es de que trato, por ejemplo, de hacer viajes pues viajes personales, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a Brasil después de que tuve una experiencia de un emprendimiento allá y yo me voy a vivir a veces 3, 4, 5 meses a Brasil porque ya soy residente permanente de allá por una aceleradora que nos hicieron residentes permanentes y me voy para allá, pero entonces yo cuando estoy allá, al final del día estoy trabajando en mi empresa porque estoy adquiriendo clientes y yo toda la renta, por ejemplo, de lo que yo pago en Brasil, yo se lo cargo a la empresa, pero no se lo cargo, digamos, a la empresa en general, se lo cargo a esa cuenta de banco que tiene dinero para que yo utilice y así pueda hacer deducibles ciertos gastos que al final se pueden considerar como personales, pero pues son al final en el beneficio de que crezca la empresa. No sé si me explico, ¿no? Entonces Sí, no sí, sí. genero
no genero estas cuestiones con mi socio de quiero que me paguen la renta porque me voy a ir a Brasil a vender, no, es el de, oye, yo me voy a ir de todas maneras y pues claro que es en mi interés que el negocio crezca allá, lo busco a crecer allá, tenemos clientes en Brasil, pero pues aprovecho estas cuestiones de deducciones fiscales que es parte también de la teoría de las 5 banderas, de tratar de que tus gastos se puedan hacer lo más deducibles posibles al negocio y lo pago yo de esa cuenta de la empresa que tiene solo dinero que está asignado a mí, porque era como digamos de mi sueldo, pero pues no me quitaron los impuestos, simplemente lo depositaron ahí, yo lo puedo utilizar siempre y cuando se pueda comprobar que es en uso de la empresa, que es un gasto de la empresa, pero al final pues tuvo un beneficio para mí. No, esta es la parte buena y mala o divertida de que al final cuando te dedicas a hacer lo que te gusta, cuando la empresa gasta, pues está gastando en algo que te gusta, ¿no? Entonces eso es también cómo se juntan estas cuestiones ahí. Me ha gustado mucho y realmente pienso, bueno, lo comparto totalmente. Eh, Tú que has viajado bastante y por lo que he visto, pues has emprendido en distintos lugares del mundo y especialmente Latinoamérica. ¿Cuál crees que es el país mejor para emprender en cuanto a temas fiscales? No te sabría decir a ciencia cierta porque los términos, la legislación fiscal pues, es algo que nunca acaba, se modifica muchísimo y pues solo teniendo expertos de muchos, muchos años que puedes encontrar tips, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy acostumbrado más a la legislación fiscal mexicana y es donde yo tengo al final del día, pues mis razones sociales, donde llegan los ingresos, al final del día llegan aquí y aquí yo ya conozco más cómo funciona, ¿no? Porque, por ejemplo, cada país tiene sus cosas, ¿no? Y en cada lugar empiezas a descubrir, pues, cuáles son los mecanismos que se utilizan, porque al final del día, pues depende de cómo tú lo veas, la ley de impuestos es como una ley de incentivos, o sea, te está tratando de guiar hacia qué gastos puedes hacer de manera más conveniente. Entonces, pues tú tienes que irte a los lugares donde ese tipo de leyes esté más adaptado o tú lo entiendas más a cómo sacarle beneficio para ti, ¿no? Entonces, no te sabría decir cuál es el que tiene la legislación más favorable en materia fiscal, pero pues lo que sí te puedo decir es, al menos yo aquí en México sí la conozco y tenemos esta frase de que en México tan todo se puede que no vale la pena hacer nada ilegal. Y esto al final lo que se concluye, que probablemente es lo mismo en otros países, ¿no? Esto al final lo que se concluye es de que lo que vale mucho la pena es asesorarte bien con expertos que sepan de estos temas para que te digan pues cómo tratar de al final del día legalmente disminuir estas cargas fiscales enfocado a pues cómo utilizas el dinero de la manera en que el gobierno te deja usar el dinero, ¿no? Porque te digo, varía en cada país esto, ¿no? Algunos países te dejan que algunos gastos sean totalmente deducibles al momento, en otros países no, en otros países los viajes los puedes deducir, en otros países no, en unos países las comidas las puedes deducir, en otros países no. Entonces, este es el tipo de cosas de que, bueno, a ti qué es lo que más te conviene y aprovechando de nuevo la teoría de las 5 banderas, pues que veas en dónde meter ciertos gastos, ¿no? Por ejemplo, a mí te digo sinceramente, todos los gastos me conviene más manejarlo en México. Incluso tenemos una entidad en Estados Unidos que está en Puerto Rico, pero nos conviene más gastar en México que gastar en Puerto Rico, porque es más fácil aquí el cuestión de la contabilidad, de la legislación, y además es más barato procesar cada documento en México en pesos mexicanos que pagar a contadores en Estados Unidos en dólares, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que tienes que considerar, pero eso volvemos a lo mismo, ¿no? Todo esto cae en la teoría de las 5 banderas de cómo separar todas estas actividades en diferentes ubicaciones dependiendo de donde te convenga. Totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, explícanos un poco tu vida nómada, o sea, por lo que ahora nos contabas, pues pasas temporadas, por ejemplo, en Brasil, entiendo que también pasas temporadas en México, pasas otras temporadas en Puerto Rico. ¿Cómo vives en movimiento y entre qué países te mueves anualmente? Quitando, evidentemente, la situación de excepcionalidad que tenemos ahora con todo esto del coronavirus. Bueno, yo normalmente, digamos que en una situación ordinaria paso la mitad del año en México y paso la mitad del año en Brasil. Ese es más o menos como lo tenía organizado. A veces 3 meses, 3 meses, a veces 4 meses y 4 meses. O sea, no eran periodos siempre muy definidos, pero la realidad es de que, por ejemplo, yo como lo comento es, en México el estilo de vida es mejor
pero en Brasil es más divertido, ¿no? Entonces a veces cambiaba ese tipo de cosas, me decía, bueno, voy a un lugar donde el estilo de vida es un poquito peor, pero me voy a divertir más y luego ya me regreso a una temporada más tranquila a México. Y eso es más o menos como lo hacía a nivel personal, pero pues la realidad es de que luego salen estas oportunidades, como por ejemplo en Puerto Rico entramos a una aceleradora que se llama Paralel 18, que la realidad de las que he ido es la aceleradora que tiene los mejores mentores, ¿no? O sea, llega gente que era, o sea, uno de los fundadores de WeWork, por ejemplo, ¿no? Que ahorita está de moda, y te dan mentoría uno a uno, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son súper valiosas, pero al final como tú lo ves, o como yo lo veo como nómada digital, digamos, te están pagando dinero porque estas aceleradoras te dan dinero y pues prácticamente a cambio lo único que te piden es labor social en el país a donde vas, que labor social es ir a ayudar a emprendedores, como tú dijiste, del campo. Se nos metíamos en medio de Puerto Rico. Puerto Rico es muy interesante porque hay 3 millones de personas y 2 millones de ellas reciben vales de despensa del gobierno, ¿no? Entonces hay mucha desigualdad ahí. Y te metían ahí a tratar de apoyar a estos emprendedores tal cual como tú comentas en Nicaragua, ¿no? Pero pues al final del día te están pagando para que vayas a vender tu producto a otro país, ¿no? Entonces alguien está pagando para que tú tengas esta vida de nómada y aún así te están pagando para que tú puedas crecer tu propio negocio, ¿no? Entonces yo he estado tratando de buscar, o ese es lo que me ha tocado, o ese es el modelo que adopté o que se dio a partir de esta experiencia en Chile, donde sucedió lo mismo, ¿no? Te dicen, te estoy pagando para que te vengas a vivir a Chile, a que vendas tu producto y a cambio, pues te pedimos un poco de desarrollo social, ¿no? Ayuda social. Igual me pasó en Brasil. Así fue que la primera vez que llegué allá fue exactamente por un programa así, que es lo mismo, ¿no? Te estamos pagando a cambio de que te vengas acá a vender tu producto acá. Y cuando llegas por un programa que el gobierno lo patrocina, la realidad es de que tener los trámites legales es mucho más sencillo, Claro. ¿no? Abrir una cuenta bancaria es mucho más sencillo, te digo que en Brasil, y eso solo lo hicieron en las primeras 2 generaciones de esta aceleradora, te hacían residente permanente, ¿no? Entonces, pues son ese tipo de ayudas que si te quieres ir tú por la libre, como decimos en México, es muy difícil. Y pues hay que buscar estas cuestiones, ¿no? Entonces, es otra cosa como tú dices, o sea, emprender no necesariamente es irte por el camino más difícil, a veces es buscar cuál es el camino más fácil y abrirte estas posibilidades de que dices, bueno, el camino más fácil quizá es irme a vivir a otro país. Es como el primer cambio de paradigma. Y me recuerdo una frase que me dijo una amiga que yo ni me acordaba, son de esas cosas que uno lo bloquea ya después de que me hice nómada digital. Y dije, es muy fácil irte a vivir a otro país. Ya te vas acostumbrando y encuentras hasta el modelito, ¿no? Tú ya sabes cuánto tiempo te vas a tardar de no siendo tan productivo cuando te cambias, cuáles son las características de los lugares que tienes que buscar, cómo vas a rentar, todo eso ya vas a generar tus modelos, ¿no? Pero que reducen o que hacen más un soft landing al lugar donde vayas. Pero me acuerdo de la primera, bueno, lo que me recordó esta amiga de mi primera experiencia en Chile fue que yo le dije literalmente, mira, me voy a ir y si no me gusta, pues me regreso y ya. Que esa anécdota tan pequeñita, yo no la recordaba porque pues ya después, afortunadamente me fue bien y después se abrió un mundo de esto de nómada digital, pero en mi cabeza sí existía la posibilidad de fracaso, pero también el fracaso, pues si se daba, era un riesgo muy bajo, ¿no? Era un impacto muy bajo, perdón. Dices, bueno, pues ya no funcionó, cancelo el contrato y me regreso, ¿no? No pasa nada. Y eso es a veces lo que uno tiene que pensar es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y muchas veces, pues nada, quizá perdí un poco de tiempo, pero generé una experiencia nueva que no iba a tener porque me salí de México, me salí de mi, pues digamos, del lugar de mi zona de confort literalmente, para irme a un lugar donde no conozco a nadie, no sé nada, y al final soy un extranjero que en muchas culturas ser extranjero es una desventaja porque no te reciben tan cálido o siempre te ven como alguien de fuera, ¿no? Y eso genera así como que, pues tú no eres el de aquí. ¿Por qué te vamos a ayudar a ti o por qué te vamos a comprar a ti sobre alguien que está aquí? Son este tipo de cosas que pues uno va entendiendo y va venciendo, ¿no? Vas venciendo estas cosas y al final pues son experiencias que se van generando y al final ya puedes convertir todas esas ventajas en herramientas para emprendimientos o cuestiones futuras que a ti te gusten. Totalmente de acuerdo. A mí me ha pasado siempre el no ser el de aquí y sí que a veces pasa, pero luego pues aprendes y no es un peso tampoco que cueste cargar. En cuanto al tema de vivir viajando, te tengo dos preguntas. La primera es si has tratado de hacer viaje permanente durante alguna temporada. Es decir, yo ahora, por ejemplo, vengo de Asia y he estado 7 meses, bueno, 6 meses, totalmente en movimiento, pasando lo máximo una semana en el mismo sitio. ¿Te has encontrado en esta situación alguna vez?
No, la realidad es de que no. Yo soy más de una persona que me gusta llegar a un lugar y conocerlo muy, muy, muy bien. Más que quizás algo por cómo era mi infancia. A mi papá también le gustaba en su época más joven viajar mucho, pero era de que todos los días te levantaba a las 6 de la mañana y llegabas exhausto a las 11 de la noche y al día siguiente a las 6 de la mañana. Yo creo que por ahí llegó el recelo de que a mí no me gusta eso, ¿no? A mí me gusta llegar a un lugar, verlo bien, disfrutarlo bien. Si me gusta estar en un lugar, no sé, en un restaurante y estoy viendo la vista o en un parque o lo que sea, y me quiero quedar ahí hasta mañana, que me pueda quedar, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cuestión que a mí me gusta. Entonces, yo soy más de ir a lugares y quedarme más tiempo en ellos, más que estar en un ritmo acelerado de viajes. Incluso, por ejemplo, ahora que comentas, yo estuve en un evento en Japón que nos lo patrocinó la empresa, nos invitó una empresa que se llama NTT, que es como el IBM de Japón, a presentar la solución de expediente azul allá. Y ellos te dicen, bueno, yo te voy a pagar 3 días de hospedaje y los vuelos de avión. Y dije, bueno, me voy a quedar una semana en Tokio, ¿no? Y me quedé una semana en Tokio, pero no fue de que dije, bueno, voy a quedar una semana y voy a ir todos los días viajando a diferentes lugares aquí. No, ese no es mi estilo, pero yo creo que ya es cuestión más de estilos. Totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, a ver, este último viaje que ha sido así más cañero, me he dado cuenta de que te desgasta mucho. O sea, el tema de emprender o da igual, gestionar empresa con este ritmo de estarte en movimiento tal, al final es poco viable. O sea, necesitas un mínimo de estabilidad de un sitio, ¿no? Y es lo que tú decías. Cuando te mueves, tardas un tiempo, pueden ser horas o pueden ser días, da igual, en poder establecerte y empezar a ser productivo a tu máxima capacidad. Y la otra pregunta que te tenía al respecto era un poco más personal. ¿Cómo lo gestionas? Porque entiendo que el negocio es fácil de gestionar remotamente si ya lo has diseñado de esta manera. Eso no supone un problema de estar moviéndote 3 meses en Brasil, 3 meses en la China, da igual. Mientras tú lo puedas gestionar online, no hay ningún problema. Incluso si estás en México y lo gestionas online, también no hace falta ni que tengas una oficina física a la que vayas. Pero en cuanto a lo personal, ¿cómo llevas la vida familiar o vida de pareja o incluso la vida social siendo nómada digital? Bueno, en cuestión de pareja, soy soltero, pues que eso explica muchas cosas. Pero en cuestión social, la realidad es de que, por ejemplo, también es parte de lo que te digo pues yo normalmente estoy así como entre México y Brasil, porque, por ejemplo, en Brasil, a menos en la ciudad donde yo voy, que se llama Belo Horizonte, la gente es muy cálida. Yo diría que hasta más cálida que en México, que son normalmente famosos por ser cálidos. Allá es muy, muy, muy fácil hacer amigos. Te puedo decir que la última vez que estuve, pues fue el año pasado en el carnaval, iba con un amigo local y yo saludé a más personas que mi amigo local, ¿no? Él nació ahí y yo ya me encontré a más gente en los eventos de la calle que él, ¿no? Y esto es porque, pues, hay lugares donde es más fácil, ¿no? Hay lugares donde es más difícil. Por ejemplo, en Chile, las personas en Santiago, al menos donde yo viví, son un poco menos receptivas a los extranjeros, y es más difícil hacer amigos ahí porque ahí importa mucho todavía esa parte de tu background, ¿no? De quién es tu familia, dónde estudiaste, si el apellido es una familia tradicional, en fin. Entonces ahí es un poco más difícil, o al menos en mi experiencia fue un poco más difícil, que no estoy diciendo que luego es bien curioso porque tengo muchos amigos chilenos, pero los amigos chilenos los conocí fuera de Chile. Y eso ya te dice que es otro tipo de chileno, ¿no? Que está más abierto a estas cosas. Pero a lo que voy es, por ejemplo, en Chile mi experiencia con hacer amigos locales no fue tan buena. Me costó mucho más trabajo y normalmente, pues, más bien hice amigos en la comunidad extranjera, ¿no? Pero en México y en Brasil, pues sí es fácil hacer estos amigos locales y son los lugares que más frecuento, ¿no? Entonces, en esa cuestión social, la realidad es de que yo cuando voy, pues es como cuando dejas de ver amigos por un tiempo y hasta los ves con más gusto, ¿no? Entonces esa es una ventaja que aprovecho, pero eso solo lo vivo, digamos, en México y en Brasil, que es donde principalmente me muevo. En los demás lugares, pues si vas, pues sabes que es un periodo corto a veces, que unos meses, y que quizá no vas a regresar, ¿no? Por ejemplo, ahora que estuve en Puerto Rico,
Sí me gustó mucho, es un lugar, pues es un lugar tropical y eso tiene muchas ventajas, pero por ejemplo algo muy importante para mí es la comida y la comida de allá no es de lo mejor, ¿no? Entonces, entonces son de esas cosas que dices, sí, sí, mejor me gusta. En Brasil la comida también es buena. De hecho, algo curioso, yo en México no tomo cerveza porque en México la cerveza la ponen en el refrigerador, no sé cómo le dices tú, en la nevera Sí, sí, sí. o El refrigerador se eh, entiende perfectamente. entonces, no está, digamos, a 4 grados centígrados, ¿no? Pero en Brasil la ponen en el congelador. Entonces está a -4. Y entonces a mí, por ejemplo, la cerveza en México, yo nunca tomé cerveza porque nunca me gustó, pero la cerveza congelada resulta que sí me gusta, aunque mucha gente la critica y eso son otras cuestiones, ¿no? Pero son este tipo de cosas de que pues uno tiene que encontrar a dónde le gusta y pues esa es la ventaja de ser nómada digital, ¿no? Irte a donde te gusta, ¿no? No tienes que estar donde no quieres estar. Otra parte donde sí me falta pasar más tiempo, porque he ido en varias semanas y he tenido experiencias tan buenas como las de Brasil es en Colombia, ¿no? Entonces yo a veces digo que los Mm, colombianos son como los brasileños que hablan español sí. en el aspecto de la calidez. Ahí es algo que sí me gustaría y pues ahora estoy atento de si sale algún tipo de oportunidad de estas de aceleradoras, que bueno, ahorita no creo que salga, pero quizá el año que entra o en poco tiempo, pues yo encantado de la vida me iría a pasar un buen tiempo en Colombia, ¿no? ¿Cuál es tu budget mensual cuando estás viviendo fuera? ¿Tienes un presupuesto anual, un presupuesto mensual personal tuyo, para vivir en Brasil, por ejemplo? Es que varía también, por ejemplo, en Brasil hay temporadas donde es más barato vivir que en México y al revés, porque pues todo el tiempo fluctúan los tipos de cambio y mi ingreso principal está en pesos mexicanos hoy en día. Desafortunadamente, ¿no? Si estuviera en dólares sería mucho más contento, pero entonces va variando, pero yo diría, yo en realidad a veces hasta uno de mis socios me critica que esa es la razón por la cual la empresa no crece más rápido, que es que mi nivel de gasto es relativamente bajo, ¿no? La realidad yo creo que a lo mejor cuando estoy en Brasil estoy gastando, pues no creo que gaste más de 1,500, $2,000, ya con todo. Y esos 2,000, digamos que pues 1,000 son de lo que te digo que le cargo a la empresa, que es la renta, que siempre es el gasto más grande, porque hay lugares donde la comida es barata, ¿no? Por ejemplo, en Chile la comida es muy cara. Eh, en Puerto Rico, algunas comidas son extremadamente caras, principalmente las verduras. Entonces dices, bueno, la bolsita de camarones vale lo mismo que la bolsita de espinaca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay lugares donde también la comida es más cara. Entonces, por eso te digo que es donde tú debes de poder elegir. En Colombia también la comida es barata. Son esas cosas de que, pues tú cuando tienes este tipo de hecho, hay un sitio, no me acuerdo, que se llama Nomad Listo, algo así, Sí, 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 que hemos es, hablado aquí varias veces de él. Sí, sí. ah, Es tal cual es, o sea, son reviews de sitios de todas las ciudades del mundo, vamos, que hacemos los nómadas digitales, donde se especifica eso, ¿no? Incluso no solo la comida, también están, o sea, hay un montón de datos de cada sitio, también está la cerveza, el internet, bueno, hay de todo. y ese es al final el concepto bien interesante para los nómadas digitales, ¿no? Que es como te decía, pues al final estos son elecciones, ¿no? Emprender es una elección, elegir dónde vivir es una elección, elegir dónde abrir tu empresa es una elección, elegir dónde van a estar tus clientes es una elección, y al final ese tipo de elecciones, pues son las que te van moldeando el futuro o lo que estás desarrollando, ¿no? Y yo creo que esa es parte de lo que hoy en día uno puede decidir, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora que yo estaba en Puerto Rico, eh, literalmente yo me fui al aeropuerto 30 minutos después de que inició el toque de queda, porque dije, todavía está en mí elegir dónde puedo pasar la cuarentena, ¿no? O sea, yo ya lo había visto, esto es mundial, en todos lados va a estar. Dije, pero prefiero pasarla en México que en Puerto Rico. Y eso fue elección personal, ¿no? Y al final son este tipo de cosas que como emprendedor, pues tienes todas estas elecciones y hay que tener mucho cuidado en que esa libertad no se convierta en libertinaje, que eso es lo más difícil para las personas que vienen de un trabajo donde tienen un jefe o donde están todas las guías y pautas de lo que tienen que hacer y luego cambian a una vida donde no hay guías y pautas. Y ahí es donde dices, bueno, pues entonces, en vez de levantarme a las 8 como lo tenía que hacer antes para llegar a mi trabajo a las 9, pues me voy a levantar cuando mis ojos se abran naturalmente. Y pues si es un día a las 10, pues a las 10, si es un día a las 12, a las 12. Y al final eso te genera resultados pésimos porque la disciplina es un elemento fundamental del Claro. éxito. Y pues ese es el tipo de cosas que te digo, ¿no? Estas libertades que no se conviertan en libertinaje, pero pues las puedes aprovechar como libertades para moldear y lograr lo que tú quieres lograr. Totalmente de acuerdo. Yo de hecho hice exactamente lo mismo. Estaba en Indonesia y cuando vi que iban a hacer el toque de queda, que ya anunciaron que en 2 días lo cerraban,
me moví y lo siguiente fue coger un avión para irme a Barcelona a pasar la cuarentena aquí, porque ya vi que podía pasar en cualquier lado, ¿no? Eh, Retomo algo que has comentado antes y que es más personal, pero pienso que es muy interesante para entender cómo funcionaban los nómadas digitales. Decías que eres soltero, que no tienes pareja. ¿Has tenido pareja siendo nómada digital, viviendo en distintos sitios? La realidad es de que la última pareja de más tiempo que tuve fue cuando viví en Chile. Y después de eso, pues ya no es tanto la definición tradicional de pareja, ¿no? Sí hay un impacto ahí y sí lo he pensado incluso cuando pues llegue el momento de decidir, probablemente esto va a cambiar, porque o te consigues a alguien que esté exactamente en la misma tónica que tú, en el mismo mundo, o pues probablemente tú te vas a tener que adaptar más a algo tradicional, porque a veces es más difícil que las personas que están en un mundo tradicional se salgan, ¿no? Eso sí es algo que he pensado, pero evidentemente todavía no lo tengo resuelto, ¿no? Pero sí definitivamente la parte de la pareja lo puede complicar, porque incluso me tocó una vez una discusión no discusión, pero pues una conversación con mi socio actual, Juan Carlos, de, oye, ¿qué va a pasar si nos aceptan en, no sé, en un programa de aceleración que era en Estados Unidos? Y yo sinceramente, yo no quería ir, porque dije, ese lugar, el clima es muy feo, y, o sea, yo no quiero ir ahí, simplemente es algo que no quiero. Y entonces él algo que él me dijo, él no es nómada digital, él ha estado más, como él ya tiene esposa e hijos, su movilidad es más complicado, tener movilidad principalmente incluso por las escuelas y todo de los niños. Pero él sí me dijo, bueno, Roberto, yo estaría dispuesto a irme si en ese proceso de selección fuéramos elegidos, ¿no? Pero también empieza el tema de que mover a tanta gente y a un país de un costo más alto como es Estados Unidos, Claro, pues al final del día, en vez de ganarle, puede que le pierdas, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas de que sí, yo creo que ser nómada digital es relativamente sencillo cuando no tienes todavía una estructura familiar grande. Quizá ahí ya probablemente llegue otra persona que entrevistes, o seguramente que una persona que entrevistes que ya tenga una familia y sea nómada digital puede aportar mucho más de cómo lo resolvió. totalmente de acuerdo. Yo estoy en la misma situación que tú. Es muy complicado y pienso igual, que es algo que sencillamente o no se resuelve nunca o si se resuelve se tiene que resolver pues de manera natural, ¿no? En el que conozcas a una pareja o una persona en la que los dos os podáis adaptar a este modo de vida si lo queréis mantener o uno de los dos pues ceda completamente, ¿no? Porque buscar un entremedio es, bueno, mala idea. Nada, se nos ha ido el tiempo. Yo pensaba hacer la entrevista un poco más corta. Te he robado un montón de tiempo, pero la verdad es que me has impresionado muchísimo. Me ha gustado muchísimo tu historia, Roberto. Creo que hay muchas enseñanzas en esta charla que hemos tenido. Y te abro la puerta que cuando quieras volver a pasarte por aquí y sigamos hablando de emprendimiento y de tantísimos otros temas que creo que pueden ser súper interesantes. Muchas gracias a ti, Carlos, por la oportunidad de compartir esta experiencia que al final, pues es tal cual como comenzamos esta conversación, ¿no? Compartir las experiencias al final es la mejor manera del aprendizaje. Y pues cuando tú ves que alguien más lo está haciendo, es el de, bueno, ¿por qué no? Pues la realidad es de que es como todo el mundo dice, no es de que dices, oye, él lo está haciendo porque es un genio, no, es simplemente porque tomó esa elección y vio o aprendió cuáles eran las actividades que se tenían que hacer y pues vámonos, ¿no? Si en realidad quieres hacer algo, pues es ver ese camino y seguirlo. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que la vida es cuestión de actitud y el emprendimiento todavía más. Sencillamente, si quieres hacerlo, al final buscas la manera hasta que la encuentras. No tiene más secreto. Es correcto. Ese es el truco, Carles, lo comparto contigo. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.